Comenzamos, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir pantalla para observar el tema del día de hoy. Bien. Dispositivos de salida. Ya 2 clases atrás ya habíamos analizado los dispositivos de entrada. Hoy vamos a comenzar a analizar los dispositivos de salida. ¿Qué es un dispositivo de salida? Su función es traducir la información procesada por el CPU de forma que el usuario la pueda entender. El más importante es el monitor, ya que nos permite visualizar la información de manera atractiva, entendible y animada. Otros dispositivos importantes son como la impresora y los altavoces, es decir, los parlantes. El más importante dispositivo de un computador es la pantalla, porque si no tenemos la pantalla no podemos ver qué está pasando, ¿no? O qué trabajo estamos realizando, ¿sí? Entonces, el más importante dispositivo de salida de un computador es la pantalla. ¿Bien? ¿Qué es la pantalla? Vamos leyendo. Ariana, lea usted. Características de una pantalla. Las principales características son su tamaño. Tamaño. Bueno, su tamaño se determina en pulgadas, siendo las más comerciales los de 15, 17 y 19 para las computadoras de escritorio y para los portátiles 13, 14 y 15. La resolución se trata del número de puntos por eje. 124 1024. 1024 por 768, es decir, 768 líneas horizontales con 1024 puntos en cada línea. La tecnología de la fabricación varían entre monitores CRT, tubos de rayos catódicos, monitores LCD, display y de cristal líquido, monitores LED, diodo, emisor de luz. Bien, entonces tenemos que las más comunes para un computador de escritorio son de 15, 17 y 19 pulgadas. Y para las computadoras de escritorio, las más comunes, las que más se comercializan, son las de 13, 14 y 15. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Bienvenido. Estamos analizando los dispositivos de Sí. salida. El primer dispositivo de salida que estamos viendo es la pantalla. Habíamos dicho que la pantalla o monitor es uno de los más principales del computador, puesto que si no tienes una pantalla, no puedes trabajar, ¿sí? Entonces, un dispositivo de salida es el que nos muestra lo que estamos realizando en el computador. Estamos en este momento analizando las características de una pantalla o monitor. Decíamos que los más comunes o comercializados son de 15, 17 y 19 pulgadas para las computadoras de escritorio. Y para las computadoras portátiles de 13, 14 y 15 pulgadas. Hay más grandes, pero particularmente, en mi opinión, no veo necesario tener una portátil más grande de 15 pulgadas, de una de 16, 17, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una portátil necesita tener fácil transportación. Entonces no sería cómodo transportar una computadora grande, ¿no? Entonces por eso las más comercializadas son las de 13, 14 y 15 pulgadas. La resolución. ¿Cómo se mide la resolución? Por puntos. Tenemos un ejemplo de una resolución de 1024 por 768. Es una resolución bien amplia, bien de buena nitidez para una pantalla, ¿no? Entonces, si hablamos de 768 vendría a ser líneas horizontales, es decir, que nuestro computador, o nuestra pantalla, emite líneas de luz, ¿sí? Entonces, esas líneas son las que se contabilizan. En el computador, en la pantalla hay 768 líneas. Y sobre esas líneas hay 1024 puntos en cada línea, ¿sí? Así se mide la resolución de una pantalla. Mientras más líneas, más puntos, mejor resolución, mejor nitidez. Cuando hablamos de una resolución, se contabiliza o se las mide
como este ejemplo, 1024 por 78. Hay resoluciones que son de más, ¿sí? De, qué sé yo, de 1050 por 830, qué sé yo. Pero de esta forma es la medida de la resolución de una pantalla. Cuando veamos la resolución, cuando vayamos a comprar un computador y veamos la resolución, lo vamos a encontrar de esta medida, 1024 por 768. Mientras más alto, mejor resolución para una pantalla. De esta forma también se lo miden los televisores, ¿sí? Puntos en líneas horizontales. Tecnología. Tenemos tres tecnologías. La CRT, que son los tubos de rayos catódicos, esto ya no se utiliza. Son para las computadoras antiguas. Esto ya está obsoleto. Esto ya no se fabrica. Monitores LCD, display de cristal líquido. Es el significado, ¿no? LCD significa el display de cristal líquido. Todavía se comercializan, se fabrican ese tipo de computadores. Ahora, se están utilizando lo que son los monitores LED, diodo emisor de luz, es su significado. Entonces, estas son las tecnologías que se utilizan para fabricar una pantalla. Bien, entonces CRT, LCD y LED. Ahí están especificados lo que significan cada una de estas siglas. Los tubos de rayos catódicos ya no se los utilizan. Por el momento, en la actualidad, se están fabricando monitores LCD y LED. A pesar que los LCD ya están quedando un poquito obsoletos también, pero todavía se fabrican. Se están utilizando los monitores LED. Bien, continuamos. Impresora, ayúdame, Camila, vamos leyendo. Que no se duerma. Reproduce el contenido digital creado por el computador en medio físico con el papel, cartulina, plástico, entre otros materiales. Se conecta al computador generalmente mediante un cable, pero en la actualidad se puede realizar a través de Wi-Fi o Bluetooth. Las impresoras modernas permiten conectar aparatos electrónicos multimedia, como cámaras, teléfonos, memorias externas sin necesidad de una computadora. Los tipos principales son matrices, inyecciones de tinta y láser. En las impresoras, como todo el computador va evolucionando, se van mejorando cada año, ¿sí? Antes teníamos que conectar la impresora simplemente con un cable paralelo. Ya no se utiliza ese tipo de cables. Se utiliza en la actualidad cables USB para conectar la impresora al computador, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para que lo que estemos realizando en la computadora salga de manera física. Por eso dice, produce contenido digital, es decir, usted crea el contenido, crea un documento, crea un archivo en Excel, crea una presentación en PowerPoint, crea un dibujo en Paint, lo que usted esté trabajando. Todo lo que usted trabaja en la computadora, para usted poder tocarlo de manera física, como dicen, entonces es necesario una impresora. Pero no simplemente se lo hace en papel, también se lo puede hacer en una cartulina, en un plástico, entre otros materiales. Cuando usted imprime una etiqueta para un producto, que sea un jugo o una gaseosa, estas fábricas utilizan impresoras para poder imprimir sus etiquetas, ¿sí? Y esas etiquetas están hechas en plástico. Por eso se dice que una impresora también puede hacer su trabajo en plástico. O también en otros materiales, puede ser también la madera. La madera también se puede realizar una impresión, por eso se utiliza la impresora. Actualmente también se han inventado las impresoras 3D. Si usted realiza un muñequito, qué sé yo, cualquier objeto que usted quiera diseñar en el computador a través de una impresora 3D, ya le sale reproducido exacto el dibujo que usted hizo en la computadora. Se conectan mediante un cable. En la actualidad se usa por Bluetooth, pero también ya no necesita un cable. Es decir, que usted lo puede conectar directamente por el medio Wi-Fi o por Bluetooth. Las impresoras modernas traen la característica de poder conectarse directamente a un celular o poder simplemente insertar una memoria sin necesidad de un computador para poder sacar una impresión. No sé si ustedes habrán visto o habrán observado que cuando van a revelar una foto, simplemente pasa la foto por Bluetooth y la impresora de fotos saca la foto.
o inserta en la memoria de un celular para poder imprimir también, ¿verdad? O sea, no es necesariamente un computador para poder utilizar la impresora. Todo esto se va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Bien. Y tenemos los tipos principales, son matriciales, inyección de tinta y láser. Bien. Ahora, vamos a ver dispositivos de entrada y salida. Habíamos visto los de entrada y los de salida. Estos de acá son entrada y salida. Quiere decir que permiten la entrada de datos y salidas de datos. Tenemos tres ejemplos. Tenemos el módem, una red, LAN y una pantalla táctil. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Por ahora, vamos al módem. ¿Qué es un módem? Daniel, vamos leyendo. El módem es un dispositivo electrónico que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, permitiendo que la comunicación entre computadoras a través de una línea telefónica, cables coaxiales, fibras ópticas, etc. Para poder conectarse a internet vía Wi-Fi es necesario un módem. ¿Sí? Entonces, para poder tener acceso a internet es necesario utilizar un módem. ¿Cómo se utiliza esto? ¿O qué función tiene esto? Convertir las señales digitales en analógicas y viceversa. Quiere decir que las analógicas también las convierte en digitales. Y así permite la comunicación entre computadoras a través de una línea telefónica. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza el módem. Tenemos dos tipos de módem. Internos, mediante una tarjeta de expansión ubicada en el interior del CPU o de la carcasa, y los externos inalámbricos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tres imágenes. La primera es un módem interno, es una tarjeta que ya viene integrada en el computador, en el CPU, en el computador de escritorio. Si no la tiene, es necesario adquirirla, comprarla aparte y se la puede instalar. ¿Dónde se instala esto? En la tarjeta madre. Ya habíamos analizado también eso de los dispositivos de entrada, ¿verdad? Perdón, las partes de los dispositivos del computador. ¿Sí? Entonces, esta tarjeta interna, se la conecta en la tarjeta madre. Y aquí en las ranuras van los cables de teléfono, ¿verdad? No sé si ustedes habrán visto alguna vez en un computador cómo se conecta el cable para poder tener acceso al internet. ¿Sí? Esta es interna. Externa es lo que tenemos en casa. ¿Sí? A través de este aparatito reparte la señal de internet para poder conectarnos. Este aparatito tiene que estar en casa para poder tener acceso a internet. Y estos USB son más pequeños, ¿sí? Se lo conecta a su computador a través del cable USB y ya tiene acceso a internet. ¿Sí? Hay unas operadoras que traen como tipo pendrive. Usted conecta ese pendrive en el computador a través de un puerto USB y tiene acceso a internet. ¿Sí? Por eso se dice inalámbricos, que son estos, y el USB. Bien. Bien, ahora vamos con los dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Para qué sirven estos dispositivos? Para guardar información. ¿Sí? En ciertos componentes electrónicos de manera permanente o temporal. Facilita el transporte de la información y su distribución en diferentes equipos. ¿Por qué dice facilita el transporte? Porque si usted guarda una información en cualquier dispositivo, sea un CD, un pendrive, lo lleva, lo puede transportar de un lugar a otro, de la oficina de su trabajo a su casa o viceversa. Llevar el trabajo hecho en casa para poder hacerlo en la oficina. Por eso se dice que facilita el transporte de la información. Los más utilizados son disco duro, disquete. Esto ya no se utiliza. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un disquete? ¿Sabe qué es un disquete? Ariano, ¿usted sabe qué es un disquete? ¿No? ¿Ya? Esto ya no, ni se fabrica, ya no hay, ya no existe. ¿Sí? En forma eléctrico sí hay, van en la parte interna del computador. CD, DVD y Blu-ray, esto está quedándose atrás, esto también ya poco se utiliza, sí hay, se utiliza, pero ya se está quedando atrás. Lo que se está utilizando más es el pendrive y la tarjeta de memoria. ¿Por qué? Porque estos dispositivos tienen mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí?
Hay pendrives que guardan 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32. Bastante capacidad de almacenamiento. Al contrario de un CD, ya vamos a ver cuánto mide un CD, qué capacidad tiene un CD para guardar información. Disco duro, ese está dentro del computador, necesario para que trabaje. Si no tiene un disco duro para poder grabar o guardar todo lo que hace el computador, no funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Las principales características de la capacidad de almacenamiento se refiere a la cantidad de datos que se puede almacenar. Aquí tenemos cómo se miden esas capacidades. Tenemos en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Cuando usted tiene un celular, usted tiene, qué sé yo, una memoria RAM de 2 GB. Entonces, aquí está especializado, especificado cómo se mide ese almacenamiento. Si usted tiene una tarjeta de memoria en un celular de, qué sé yo, 4 GB más, entonces aquí está especificado la medida de almacenamiento. ¿Sí? Van de menos a más, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. ¿Sí? Más adelante vamos a realizar cálculos con esto, así que vamos ya familiarizándonos con estos términos. ¿Sí? Vamos a transformar en cuántos bytes tienes, qué sé yo, 5 terabytes. ¿Cuántos kilobytes tiene 2 gigabytes? ¿Sí? Más adelante vamos a explicar esto de acá, ya con números, con cálculos, así que estas fórmulas ya más adelante las vamos a aprender, estos términos, para poder realizar ejercicios de transformación de capacidad de datos. Tenemos dispositivos y sus capacidades. Hablábamos del disquete. El disquete, como les indiqué, ya no se está fabricando, ya casi no existe, no existe. Habían capacidades de 79.6 kilobytes hasta 240 megas. Se pueden dar cuenta, esto no es nada ahora, ¿sí? Miren, kilobytes hasta 240 megas. 240 megas, que prácticamente no es nada. Traslada datos de una computadora a otra y almacena externamente la información. Usted guardaba estos dispositivos eran de una forma más o menos cuadrada. ¿Se me escuchan? No sé qué pasó. ¿Se me escuchan? Camila, ¿me escucha? Sí. Sí. No sé qué pasó, algo pasó en mi computador. Bien, continúo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Bien, entonces, hablábamos del disquete, que esto ya no se fabrica. Este disquete era de forma cuadrada, más o menos de unos 5 centímetros por 5 centímetros, más o menos ahí cuadradito. Se lo metía en una ranura que era para disquete en un computador en la actualidad que ya no tienen esas ranuras para poder insertar un disquete, ¿sí? El disco duro, esto sí está en el computador, si se dan cuenta, tiene mínimo 500 hasta 4 terabytes. Almacena la información básica del computador y los externos respaldan la información. Sí habíamos escuchado de los discos externos, ¿verdad? Disco duro externo, ¿sí? Aparte del disco duro que ya tiene integrado en el computador, usted puede acceder o puede comprar un disco duro externo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para respaldar información. Si ya no tiene capacidad en el disco duro que viene dentro del computador, usted puede acceder a un disco duro externo y poder guardar más información, ¿sí? Un CD, 650 megas a 900 megas. Almacena datos en formato digital como audio, imágenes, video y documentos. Si usted quiere guardar un documento en un CD, lo puede guardar, un documento no pesa mucho. De la misma forma puede guardar un video, imágenes, audio. Si un video tiene más de esta capacidad, no lo va a poder guardar, ¿sí? Por eso es que el CD también ya está quedando un poquito atrás, porque no tiene mucha capacidad de almacenamiento. ¿Bien? El DVD, eso sí, tiene 1.4 GB hasta 17.1. Almacena datos utilizando tecnología láser. Aquí se guardan películas, no sé si ustedes habrán escuchado películas en DVD. Cuando usted compraba una película en DVD, esto pesaba, ¿sí? Esto tenía la capacidad del disco DVD para poder grabar esa película ahí, ¿sí? Para eso se trata el almacenamiento de un DVD. Bien, entonces eso es por ahora la clase de hoy, los dispositivos de salida, dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Habíamos visto, recordando,
dispositivos de salida, la principal es la pantalla o el monitor, además de la impresora y de los parlantes, ¿verdad? Entonces, otro dispositivo también pueden ser los que estamos utilizando en este momento yo, los audífonos, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes hablan yo lo escucho, por eso se dice que es dispositivo de salida. Bien, en la impresora, para tener una evidencia física, se lo puede utilizar e imprimir los documentos. Todo lo que usted hace en el computador sale a través de la impresora. El módem es el que nos permite realizar, es un dispositivo de entrada y salida, entran y salen, por eso dice, tiene función, doble función, de entrada y salida. Bien, tenemos dos tipos de módem, el que está dentro del computador y los inalámbricos, ¿verdad? Hablamos también de los almacenamientos, los tipos de almacenamientos, cómo se mide los almacenamientos de datos y la capacidad de cada uno de los dispositivos. Esta es la clase de hoy. Estas diapositivas ya se las subí el día de ayer en la plataforma Google Classroom. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden revisar. Hace unos pocos minutos subí una tarea. Ya la voy a compartir en este momento para que pueda explicarlos. Bien, es un archivo en Word, ustedes lo van a hacer aquí mismo. Daniel, si no lo puede hacer, no tiene computadora, lo hace en un cuaderno, toma una foto y lo sube, no hay problema. ¿Escuchó, Daniel? Perfecto, no, si no posee la computadora todavía, lo hace en un cuaderno, en una carpeta, qué sé yo. Me tomo una evidencia, una fotografía y me la sube. Lo importante es que usted haya realizado el trabajo. El resto, si tiene computadora, puede hacerlo directamente aquí. Tenemos 4 preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar, no simplemente un copy y pega, sino también tienen que analizar lo que están investigando. Averigua cómo funcionan los monitores touch o pantallas táctiles. Anota sus principales características, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la computadora táctil es un dispositivo de entrada y salida. Vamos a averiguar por qué es así, ¿sí? Entonces, ustedes van a investigar cómo funciona una pantalla touch y anota sus principales características. Aquí la anotan, ¿sí? Tienen el espacio. Segunda pregunta, definición de píxeles. ¿Qué es un píxel? Y con sus propias palabras explica su concepto. Ustedes investigan qué es una palabra, qué significa la palabra píxel, y con sus propias palabras escriben un pequeño concepto, ¿sí? En la siguiente, en la tercera pregunta, indaga o investiga sobre las principales características de una impresora de inyección, de inyección de tinta y láser, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una impresora de inyección a tinta y cuáles son las características de una impresora láser? ¿Sí? 5 de cada una, 5 características de la impresora a tinta y 5 características de la impresora láser. Aquí mismo la hacen, no hay problema. Daniel, le indiqué si no puede, no tiene, lo hace en un cuaderno, toma foto de evidencia y me la sube, no hay problema. Y por último, investiga sobre las siguientes conexiones de redes y explica con tus propias palabras lo que comprende cada una. Tenemos 5 conexiones de redes. Tenemos la red digital RDSL, red digital ADSL, conexión por cable, conexión a través de telefonía móvil y conexión a través de un módem USB. Ustedes van a investigar de qué se trata cada uno de estos y con pocas palabras, no es necesario un horrendo texto, pero con su palabra, ¿sí? ¿Qué significa red digital RCDL? ¿Sí? No quiero 2, 3 hojas de esto, sino un pequeño concepto hecho por ustedes mismos, ¿ya? Entonces, esta tarea ya se la subí hace unos pocos minutos. Ustedes la van a realizar, tienen opción de presentarla hasta el día viernes, 7 de la noche. Tienen 3 días para hacerlo. Bien, ya está subido. Lo van a hacer aquí mismo. Daniel, si no puede, ya le indiqué, repito, lo hace en un cuaderno, no hay ningún problema. Si los otros quieren hacerlo en una carpeta, en un cuaderno, no hay problema. Lo importante es que usted realice su tarea. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el momento. ¿Quedó claro? El archivo ya está subido. Las diapositivas también, lo que acabamos de observar, están en la plataforma, en el Google Classroom. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Qué pasó, Ariana, con educación física? ¿Solucionó su problema? Sí, profe. Ya, sí presentó la tarea entonces, ¿no? Daniel, ¿qué pasó con la Miss Patty?
Daniel, Mm, ¿qué pasó con Redes él? sociales, Sí, sociales, ¿qué pasó? no, Solo, solo dígame. lo de la cosa del teléfono y ya. Ujú. Solucionó el problema. Sí. Ahí vi que era una sopa de letras, directamente lo hiciste en el computador, en el celular, ¿verdad? Ya, entonces vi que te echaste, pero también te podías haberlo hecho con círculos, ¿verdad? Al momento de editar una imagen en un celular, te da la opción de poner círculos. Lo hubieras hecho con un círculo también. También era una opción para no tachar las letras. ¿Sí? Pero sí no tuviste problema, sí te calificó, ¿verdad? Sí. Camila, ¿cómo va usted? ¿Ningún problema con ningún profesor? Bien y no. Bien y no, O bien. sea, estoy bien y no, no tengo ningún problema. Ya. ¿Y Gabriel? ¿Cómo vamos? Gabriel, ¿vamos bien? Sí. ¿No tiene ningún problema con ningún profesor? ¿No? ¿No? Presenten las tareas, no se olviden, ¿sí? A tiempo, no se dejen atrasar. A veces por tareas, las tareas quedan pendientes, van quedando día tras día y se nos olvidan. Y ya después no las presentamos y ahí ya vienen los problemas, ¿sí? Entonces, chicos, entonces vamos presentando las tareas a tiempo. Cualquier cosa, tienen algún problema, ellos me avisan, les ayudo en lo que pueda. A veces no les contesto tiempo porque estoy ocupado, no puedo. Por eso Ariana también me está llamando a su mamá en la mañana, ¿no? Que le expliqué que no podía poder atenderla, pero cualquier cosa también que me escriba, ¿sí? ¿Ya? En la tarde estoy un poco más desocupado, más aliviado, estoy en clase y también les puedo ayudar, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda sobre la tarea que acabo de enviar? Gabriel, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No? Profe, le puedo hacer una pregunta sobre un maestro. Dígame, conversa, dígame. De la clase de cultura estética, Ujú. ¿vamos a recibir clases Zoom? No por el momento, no está programado. Ella no está dando clases Zoom, sino que directamente envía trabajos. En todo Ok. caso, no sé, por cualquier cosa que me notifiquen en algún cambio en el horario, yo les estaría comunicando, ¿no? Pero Camila, tú ya estás con ella, ¿verdad? Ya estás ingresada. ¿Sí te calificó la tarea? No. No la calificada, pero ya la presentaste. Ajá, sí. Ay, ya. No te entendí, Camila. Que sí la envié, pero no me la ha calificado. Sí, ya, correcto. Entonces, esperemos, ¿no? Puede ser que no la haya calificado todavía, no, esté ocupadita, no tenga tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, correcto. Entonces ya la sesión se me va a finalizar. Entonces, nos estamos viendo el día lunes. Ayer no pude porque se me fue la luz temprano. Eh, tenía ya programada la reunión con ustedes, pero se me fue la luz a las 7 de la mañana. Entonces, por eso esperé un ratito, pero no llegaba. Y por eso les envié un mensaje de que no podía estar con ustedes. En todo caso, cualquier cosa ya nos vemos el lunes a la primera hora, ¿sí? Entonces, nos estamos despidiendo, chicos. Pasen bien, hagan sus tareas, no se olviden. Cualquier cosa, me avisan, ¿sí? Nos vemos, chicos.